Hoy en Radio Resultados. Aprueban senadores la Ley Federal de Revocación de Mandato. Andrés Manuel López Obrador anunció que se busca federalizar todo el sistema de salud pública del país. El salario mínimo registra una recuperación anual del 8.7% en julio. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población para participar y donar durante la colecta de la Cruz Roja 2021. A iniciar la colecta nacional de la Cruz Roja. Es muy importante que todos ayudemos, que todos participemos. Es la convocatoria que se hace a todos los ciudadanos. Desde luego es voluntario, pero debe de tomarse en cuenta la gran labor que lleva a cabo la Cruz Roja. El presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga, dio a conocer que debido a la pandemia de COVID-19 no realizó colectas el año pasado, por lo que las finanzas del organismo se vieron afectadas. Este año ha sido muy difícil para Cruz Roja Mexicana, también está resintiendo los efectos de la pandemia. Debemos esta situación que durante el 2020 no se pudo llevar a cabo la colecta nacional. Sin duda, esto ha afectado nuestras finanzas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se está buscando federalizar todo el sistema de salud pública del país, ya que en muchos estados el sistema de salud estaba en el abandono. Pero estamos buscando federalizar de nuevo todo lo que es el sistema de salud pública, porque se descentralizó y se vino abajo. Casi se destruyó porque la Secretaría de Salud se convirtió solo en un ente normativo, solo se quedó a cargo de manejar 10 hospitales, incluidos los institutos nacionales de salud. 10. El mandatario dijo también que se quiere que los hospitales regionales de los estados sean administrados por el IMSS. Entonces ya lo que queremos es que pasen a ser administrados, operados por el Seguro Social, que es una institución más sólida, porque podríamos levantar, como lo estamos haciendo, todo el sistema de salud, pero lo que queremos es darle continuidad. Y sobre los amparos para vacunar a menores de edad, el presidente dijo que el gobierno está cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, pero señaló que se ve como una acción concertada. Hay estados en donde se están presentando más amparos. Ya lo estoy viendo como una acción concertada. Ya ven cómo le hacen también en el caso de los mensajes, ¿cómo se llama eso? Nado sincronizado. Se echan a andar campañas. Porque se está concentrando básicamente en 4 estados. López Obrador dijo que la eliminación de la subcontratación o outsourcing no solo aplica para el sector privado, sino también para el sector público, por lo que se mejorarán las condiciones laborales de empleados de gobierno. Se termina con la subcontratación y aplica para el sector privado y aplica para el sector público. Y se tiene que ir poco a poco basificando a los trabajadores del sector público, a servidores públicos, los que están por contratos, los que están como eventuales. Es un plan que tenemos. Reporte Coronavirus. La Secretaría de Salud informó que los contagios confirmados de COVID-19 suman este jueves 18,138 para un total de 3,387,885 contagios en lo que va de la pandemia, mientras que el número de decesos se elevó en 993 para un acumulado de 261,496. Nacional. La madrugada de este viernes, el Senado de la República aprobó por 102 votos a favor y 2 en contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, después de una negociación de más de 16 horas entre Morena y el bloque opositor, en la que se modificó la pregunta que deberá formularse a los ciudadanos. Se acordó que se le puede revocar el mandato al presidente López Obrador por pérdida de confianza, como exigía la oposición, pero también que se le puede ratificar, como lo propuso Morena. Además, los partidos políticos podrán hacer campaña a favor de la revocación, pero sin usar recursos públicos.
En la sesión de este jueves, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Salud a fin de prohibir los experimentos con animales en la industria cosmética. Los 103 legisladores presentes avalaron esa reforma que busca acabar con la crueldad, violencia y tortura a que se somete a ratas, cuyos, cerdos, conejos, changos para producir cosméticos por los de esa industria que gana millones de dólares anuales. También el Senado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, la que se armoniza y actualiza a fin de incluir las nuevas tareas y facultades que se le han otorgado sobre el control de los puertos y la seguridad y protección marítima. Además, modificó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador al establecer sanciones más severas a los marinos que tengan nexos o estén ligados al narcotráfico, los que serán juzgados por el delito de traición a la patria y dados de baja de forma permanente cuando haya una sentencia condenatoria al respecto. Senadores del PAN encabezados por su coordinador, Julen Rementería, se reunieron con Santiago Abascal, dirigente de Vox, y firmaron la Carta Madrid que el líder del ultraderechista Partido Español impulsa, en contra del avance del comunismo en la iberoesfera. Economía. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos informó que el poder adquisitivo del salario mínimo registró una recuperación anual de 8.7% durante julio en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos del informe mensual sobre el comportamiento de la economía, agosto 2021, que elabora la Dirección Técnica de la CONASAMI. Esto implica que el salario mínimo logró cubrir el 126.4% del valor de la canasta alimentaria urbana, definida por el Coneval, Consejo Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo Social. Este año el salario mínimo subió de 123.22 a 141.70 pesos diarios. En la zona libre de la frontera norte pasó de 185.56 a 213.39 pesos. Clima. Este día una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localiza sobre el Golfo de Honduras y originará lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en la península de Yucatán. La onda tropical número 26 dejó de afectar al territorio nacional. El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico provocará lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur del país. Un canal de baja presión sobre el noroeste y centro de México e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera producirán lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en dichas regiones, incluido el Valle de México. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inició la serie de reuniones con alcaldes y alcaldesas electas de la capital del país. Este jueves recibió a Lía Limón de Álvaro Obregón, al alcalde electo de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, a Santiago Taboada, que fue reelecto como alcalde en Benito Juárez, así como a Margarita Saldaña, alcaldesa electa de Azcapotzalco. Los alcaldes por separado coincidieron que a pesar de las diferencias, debe haber una relación institucional y de coordinación en beneficio de la ciudadanía. Oficialmente, los centros penitenciarios de la Ciudad de México pasaron de la Secretaría de Gobierno Local a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Esto después de que este jueves se publicó en la edición bis de la Gaceta Oficial el decreto con el que se expide la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México y se abroga la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal. Información de los estados. La noche de este jueves 2 de septiembre se dio a conocer que Azucena Rodríguez, exdiputada del PRD, fue detenida presuntamente por el delito de homicidio culposo en contra de su ex esposo Nicanor Martínez Holguín y por tentativa de homicidio doloso en contra de 2 personas más. Martínez Holguín era candidato suplente de Morena a la alcaldía de Tihuatlán en el estado de Veracruz y fue asesinado días antes de las elecciones del 6 de junio. La exdiputada Azucena Rodríguez fue llevada al penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, actualizó la estimación del costo de los estragos que el huracán Nora causó en la entidad, que originalmente se había evaluado en 60 millones de pesos, y tras un recorrido este jueves, aseguró que las reparaciones costarán más de 200 millones tan solo en Puerto Vallarta, además de los perjuicios que sufrieron unos 300 comerciantes y alrededor de 100 viviendas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió la posible compra de votos por parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hacia magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su visita a Morelia, Delgado resaltó que los magistrados federales están actuando de manera imparcial en favor de intereses externos que no corresponden a derecho. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que al menos 9 homicidios se contabilizaron en 24 horas en el estado. En 3 colonias de León fueron ejecutados 3 hombres y un menor de edad resultó herido. En las localidades de Salamanca, Celaya y en Yuriria fueron asesinados 6 hombres. Además, también se reportó el hallazgo de 8 extremidades humanas en el municipio de León.
Y ante la problemática migratoria existente en Chiapas, la dimensión episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como la Diócesis de Tapachula y los misioneros de San Carlos Escalabrinianos, iniciaron una misión para apoyar a personas migrantes, especialmente haitianos, y consideraron que la crisis migratoria en la zona no se superará mientras se siga impidiendo el libre tránsito. Un vocero de la dimensión episcopal señala que la creación de un mecanismo de regularización temporal contribuiría a dar una solución a este caos y acusan de único responsable al gobierno federal. El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que dio positivo a COVID-19 con sintomatología leve. Mediante su cuenta de Twitter, publicó que continuará con los trabajos de transición de manera virtual y en comunicación con su equipo de trabajo. La toma de protesta de Durazo como nuevo gobernador de Sonora está programada para el próximo lunes 13 de septiembre a las 0 horas. Internacional. Al menos 46 personas han perdido la vida en Nueva York, Nueva Jersey y otros puntos de la costa noreste de Estados Unidos debido a las históricas lluvias torrenciales e inundaciones repentinas provocadas tras el paso del huracán Ida. La policía de Nueva York indicó que algunos de los fallecidos quedaron atrapados en sótanos y alojamientos insalubres en Manhattan, Queens y Brooklyn. El mayor número de víctimas se registra en el estado de Nueva Jersey, donde al menos 23 personas perdieron la vida, señaló su gobernador Phil Murphy, quien detalló que la mayoría de los fallecidos fueron sorprendidos en sus autos y probablemente se ahogaron. El gobierno de China prohibió este jueves que la televisión muestre a hombres afeminados y ordenó a los canales que promuevan la cultura tradicional china revolucionaria y socialista, con lo que la administración comunista fortalece su campaña para reforzar el control sobre los negocios y la sociedad y hacer cumplir la moral oficial. El documento también estipula que los medios no contraten a actores e invitados con posiciones políticas incorrectas o que sean contrarios al Partido Comunista de China o la nación. El ejecutivo de Xi Jinping también pide que se rechace la ostentación de la riqueza y el fenómeno de los influencers. El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunció este viernes que renunciará a continuar como jefe de gobierno al confirmar que no se presentará a la reelección como líder del gobernante Partido Liberal Democrático en las elecciones convocadas para este mes de septiembre. No me postularé para las elecciones presidenciales porque quiero concentrarme en la gestión de la pandemia, dijo este viernes durante una reunión extraordinaria del partido, según informaron fuentes de la cadena NHK. Un terrorista cercano al grupo Estado Islámico apuñaló a 6 personas este viernes en un supermercado de Auckland y posteriormente fue abatido por la policía, indicó la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Ardern explicó que el hombre, un ciudadano de Sri Lanka que llegó al país en 2011, estaba en una lista de terroristas. Tecnología. YouTube Music suma ya 50 millones de suscriptores en todo el mundo. La noticia fue dada a conocer por Lyor Cohen, jefe global de música en YouTube, por medio de una publicación en el blog oficial de la compañía. Cohen especifica que los 50 millones de suscriptores se dividen entre las personas que decidieron pagar solo por el servicio de música, así como aquellas a las que la empresa les regala YouTube Music al pagar una membresía en YouTube Premium, o a las que hasta ahora han decidido tomar el periodo de prueba. Apple anunció en las últimas horas que los desarrolladores que han estado trabajando en la actualización de su sistema operativo móvil iOS 15 no solo se han enfocado en la mejora de software de aplicaciones y del sistema como tal, sino que también optaron por reconfigurar la forma en que los iPhone mostrarán publicidad a los usuarios. De acuerdo con información, Apple planea solicitar el permiso de las personas para recopilar información antes de tomarse el atrevimiento de hacerlo, tal y como sucede hoy en día. Espectáculos. 40 años después de su último álbum de estudio, la legendaria banda de pop sueca ABBA anunció este jueves la publicación de canciones inéditas y un espectáculo con hologramas de sus miembros con temas clásicos como Dancing Queen, Waterloo, entre otros. El espectáculo podrá verse a partir del próximo mayo y hasta 2025, con 8 representaciones semanales en un teatro construido para la ocasión en el este de Londres. Después viajaría a Estocolmo o Las Vegas. Hulu ha confirmado que se integra al elenco de How I Met Your Father, Josh Peck, conocido por su papel de Josh en la serie juvenil Drake and Josh. How I Met Your Father es protagonizada por Hilary Duff y contará la historia de Sophie y cómo conoció a su esposo y padre de sus hijos. Deportes.
Este viernes en Tokio ha sido una buena jornada para la delegación mexicana que asiste a los Paralímpicos. Al cierre de esta edición se habían conseguido este día 6 medallas, una de oro, una de plata y 4 bronces, para un total de 21 medallas. En la primera aparición del para taekwondo en los Juegos Paralímpicos, México se llevó el oro luego de que Juan Diego García venciera 26-20 a su rival iraní en la categoría K44 75 kilos. La medalla de Juan Diego García es la número 21 para México en los Juegos Paralímpicos, con lo que se empata el registro que se consiguió en Río 2016. Por su parte, Diego López Díaz y Jesús Hernández lograron preseas de plata y bronce que consiguieron respectivamente en los 200 metros libres S3. Además, Ángel de Jesús Camacho Ramírez consiguió la medalla de bronce en los 50 metros dorso S4 en la natación de los Juegos Paralímpicos. Con un gol de último minuto de Henry Martín, la selección mexicana rescató el triunfo ante Jamaica al llevarse un 2-1 en el primer encuentro del octagonal final rumbo a Qatar. El partido se jugó en el Estadio Azteca, sin público, como parte del castigo por el grito homofóbico implementado por la FIFA. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente fin de semana.